zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que, huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo, que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas. Pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Esto es A Pensar de Todo, es nuestro primer programa en Radio Nacional y bueno, estamos muy satisfechos, nos sentimos cómodos, nos sentimos libres, nos sentimos haciendo la cultura que amamos y cediéndola a nuestros prójimos, a quienes también amamos. Así que estamos estudiando a Jorge Luis Borges, leímos el poema Conjetural y ahora lo vamos a analizar. Bueno, el estilo del poema Conjetural está como una especie de monólogo interior de Francisco Laprida. Borges lo anuncia. El poema empieza: el doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. O sea que este es el pensamiento de Laprida. El poema es el pensamiento, la interioridad de Laprida, ¿no? O sea, un monólogo interior. Está lleno de frases famosas este poema y, por ejemplo, hay viento y hay cenizas en el viento. Creo que hay una novela de Dámaso Martínez, notable escritor cordobés, que se llama Cenizas en el viento. Ahora bien, cuando Borges dice la victoria es de los otros, está señalando que hay otros, que la guerra es entre unos y otros. Los unos ya sabemos quiénes son: los de Laprida, los cultos, los de los cánones. Entonces, ¿pero quiénes son los otros? Los otros son los bárbaros. La victoria es de los otros y Borges aclara, vencen los bárbaros, los gauchos vencen. O sea, para Laprida, los otros, la barbarie y los gauchos
eran lo mismo. Este país no se podía hacer con los gauchos para la élite culta de Buenos Aires. No se podía hacer con los gauchos porque los gauchos eran la barbarie. La barbarie es esencialmente lo otro, lo ajeno a la civilización, lo ajeno a la razón, lo ajeno también a la historia, al sentido de la historia. En algún momento vamos a hablar de Hegel y América Latina y vamos a ver cómo Hegel habla de los pueblos sin historia. Bueno, para Buenos Aires los gauchos no forman parte de la historia, no se los puede incorporar a la historia, porque para eso son bárbaros, lo otro de la historia. Así es esta primera caracterización que Laprida hace de los bárbaros, de los gauchos. Entonces, casi se indigna y dice, yo que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias. Crueles provincias es otra frase que ha sido utilizada por un gran escritor jujeño, Héctor Tizón, que escribió un libro con la frase las crueles provincias. Derrotado, dice Narciso de Laprida, sin esperanza, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Hermoso esto, esto vamos a tener que aclarar, porque después vamos a leer el cuento El Sur, otra obra maestra de Borges. ¿Por qué huyo hacia el sur? Porque el sur era para Borges el territorio de la barbarie. Después va a ser el territorio de los malevos, de los gauchos resentidos, que se van a acumular en el sur. Pero el sur son los arrabales últimos. No solo son los arrabales últimos. Los últimos, digamos, núcleos de la barbarie. Hacia ahí huye el culto Narciso de Laprida. Entonces, más adelante dice, yo que anhelé ser ¿otro de qué? Otro de la barbarie, otro de los gauchos, otro de esa historia que no existe en los campos argentinos. Yo que anhelé ser otro, o sea, un hombre de la cultura, un hombre de la civilización, yo que anhelé ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes. Y aquí viene una frase tan hermosa. A cielo abierto yaceré entre ciénagas. Esta me gustaría reservármela. Alguna vez me gustaría escribir algo que se llame A cielo abierto yaceré entre ciénagas. Ahora bien, aquí cambia todo ahora. Cambia todo. Porque Narciso de Laprida dice, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto. ¿Cuál es este júbilo? ¿Por qué es inexplicable? Por supuesto que este júbilo tiene que ser secreto, porque el júbilo de Laprida es que al verse cara a cara con la barbarie, con los gauchos, con los de tez oscura, ha descubierto su destino sudamericano. Y dice, a esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos, etcétera, etcétera. Pero dice, al fin he descubierto la clave, la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de Laprida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. Entonces, ¿cuál es la letra que faltaba? A este culto le faltaba una letra para completarse. Le faltaba algo para ser un verdadero sudamericano. Hasta este momento solo era un culto de las ciudades, un erudito
de las ciudades, pero él vive en América del Sur, que no es solamente eso, no es solamente la cultura letrada. Entonces, dice, encuentra la letra que faltaba. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. O sea, el círculo se va a cerrar. Acá hay un apunte hegeliano notable de Borges, intuitivo creo, porque no sabía mucho de Hegel, pero que el círculo se cierre implicaría para Hegel que la figura dialéctica de la Prida se cierra, se totaliza. Ahora sí estás totalizado, Francisco de la Prida. Ahora sí sos una figura total, no parcial. El círculo se va a cerrar y se cierra. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan. Mi muerte, los jinetes, las crines de los caballos. Ya el primer golpe. Ya el duro hierro que me raja el pecho. Y aquí está, señores, la frase definitiva de Francisco de la Prida. El íntimo cuchillo en la garganta. ¿Por qué ese adjetivo genial? Íntimo cuchillo. ¿Por qué ese cuchillo para la Prida es íntimo? Porque es él. Ese cuchillo también es él. Él también es la barbarie. Por eso muere así, a cielo abierto y entre ciénagas, porque su figura total es la de ser un hombre culto en un país de bárbaros. Entonces, este poema excepcional termina con que la Prida siente en la garganta el cuchillo del gaucho bárbaro que lo va a degollar, pero ese cuchillo es su identidad, es el íntimo cuchillo, ese cuchillo es suyo, cierra su figura, cierra el círculo. Yo, Narciso de la Prida, hombre de cánones y latines, también vivo en este territorio bárbaro, que es el mío, que es mi país, y si me da muerte, muero en mi país, en mi patria, por lo que mi patria ha producido, y acaso no puede resolver ni resolverá nunca. Entonces, esto es Sudamérica, este es mi destino sudamericano. Y esta ha sido nuestra interpretación del poema conjetural, uno de los textos más excepcionales de la literatura argentina, en la cual un hombre como Borges, que no dejó de ser un unitario en toda su vida, plantea, sin embargo, genialmente, que la Prida sólo totaliza su figura cuando la barbarie lo penetra y es parte de él. A pensar de todo.